Soy Magali Lara, nací en la Ciudad de México en 1956, soy artista visual, gestora y maestra y trabajo desde los años 70 con obra relacionada al cuerpo y las emociones. Con más de 40 años como artista y 20 como maestra, he tenido varias exposiciones individuales en museos nacionales y en el extranjero. Fui parte del Grupo Marzo hasta 1983 y he organizado algunas exposiciones de libros de artistas desde los 80, además de la exposición de 35 mujeres artistas de México que fue a Berlín en 1981. En los años 90 me vine a vivir a Cuernavaca y he participado como jurado en diferentes bienales, además de dar talleres en casi toda la República. Puedes encontrar obra mía en el MOAC, en el Museo de Arte Moderno, en el Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo Tamayo. Actualmente trabajo por mi cuenta, estoy organizando un par de exposiciones y sigo trabajando también con artistas jóvenes. La gráfica para mí es importante desde el principio porque yo comencé literalmente con libros de artista o con la idea de hacer publicaciones. Me importa mucho toda la idea de la repetición, de poder alterar una imagen, de poder repetir y que al mismo tiempo hacer variaciones. Y la gráfica, bueno, pues era importante y tuve la suerte que en San Carlos muy pronto estuve trabajando tanto en el taller de grabado con el maestro Capdevila como con Cabello en litografía. La serigrafía la trabajé después. Pero también era una época de mucha exploración técnica, lo que se llama neográfica, muy preponderantemente por la influencia de Felipe Ehrenberg, que trabajó con el grupo Suma y que introdujo el mimeógrafo y la fotocopia como maneras también de poder reproducir imágenes y hacer tus propios libros. Para mí la gráfica es una manera de entender la imagen en contextos diferentes. Ya no solamente se trata de hacer grabado, también la gráfica se ha expandido de maneras muy interesantes y tiene que ver también con ocupar un sitio preponderante en la producción contemporánea. En mi caso, yo he podido trabajar justamente con esta idea de pensamiento gráfico en diferentes técnicas como los textiles, inclusive cosas de cerámica y por supuesto impresiones de gran formato o últimamente también en dibujos reproducidos a escala más grande. Sin un pensamiento gráfico, sin una práctica con las artes gráficas, es muy difícil poder hacer este tipo de trabajo. La cuestión de género es peculiar. Yo creo que en México hay siempre mujeres muy dedicadas a la gráfica, pero casi siempre se les conocía antes de los 70, digamos hasta hace relativamente poco, como las que imprimían. Recordemos a la reciente fallecida Pilar Bordes, que fue una artista gráfica por propio derecho, pero que su labor como editora, como como taller que produjo la obra diferentes artistas a más de 2 generaciones es tan importante como su obra personal, o alguien como Carla Ripey, que tenía este trabajo conceptual muy bueno, pero que estaba basado en grabado básicamente. Yo creo que eso, digamos, que daba como un tono, pero creo que en la actualidad esto ha cambiado. Creo que la presencia de las mujeres en el arte es ya muy plural, no solamente tiene un cierto perfil, por supuesto que hay artistas grabadoras, pero creo que ya las artes gráficas ha tenido un momento de expansión, que ya no solamente se trata de imprimir, sino de reflexionar sobre las posibilidades técnicas que todo el pensamiento gráfico ofrece.
En mi trabajo, digamos, yo tuve lo que siempre digo, una voz femenina muy pronto. No es algo que yo haya decidido conscientemente, es algo que el trabajo pidió. Eh, Fue bonito para mí siempre poder trabajar con otras artistas mujeres. Mi generación es una generación que tuvo ese acompañamiento de conocer y colaborar con otras artistas. Pero es cierto que había en esa época prejuicios sobre lo que las mujeres podíamos hacer y debíamos decir. Eh, Creo que todavía hay que trabajar mucho, no solamente en las cuestiones de género, la representación de género, sino también pensar en las artes gráficas desde una perspectiva más contemporánea, ya que siento que, por ejemplo, en el campo de la fotografía, de hecho, la impresión de la fotografía cada día está más cercano a las artes gráficas, ¿no? A los talleres gráficos. Hay muchas mujeres artistas ahora reconocidas, hay muchas artistas jóvenes, hay, digamos, ahora muchos de los museos, sobre todo el MOAC, está haciendo un reconocimiento a la labor de mujeres más enfocado al pasado, a las figuras que de alguna manera quedaron medio escondidas, como la recién exposición de Mayra Landau o la de Marta Elion. Pero yo creo que lo que es importante es que entre mujeres conozcas el trabajo de tus colegas. Ha habido siempre una cierta dificultad para poder nombrar el trabajo de las otras, a veces por desconocimiento y a veces por puro mal hábito, por así decirlo. Yo creo que es importante hacer una revisión del arte contemporáneo en México, más bien desde el arte moderno, hablando desde las primeras mujeres contemporáneas de Frida Kahlo, ¿no? O antes. Creo que eso es importante para saber que había presencia desde muchos lados, pero es verdad que las circunstancias de educación y de posibilidades económicas, de autonomía económica, pues hacían las cosas en el pasado más difíciles. Yo creo que la imagen de las artistas, digamos, en los 60, que eran más como fugaces, aunque tenían carreras súper serias, pero que no eran tomadas de una manera contundente en el relato de la historia contemporánea, pues sí hay que revisarlo. Yo en lo particular siento que pertenezco a una generación que trabajó mucho, no solamente para hacer autogestión, sino también para tener un archivo que contara otra historia. Creo que esto ha también posibilitado que historiadoras más jóvenes puedan contar una historia diferente de lo que sucedió específicamente en los 70s y en los 80s. Pero tiene que ver, claro, con la posibilidad de gestionar tu propia carrera y entender que efectivamente la cuestión de género es complicado, pero vienen los prejuicios desde la propia educación y la propia idea de lo que significa una obra de arte. Gobierno de México.